No me digas, estás aquí porque ya viste que salió la secuela de El Exorcista. Ya sabes, esa película de finales de los 70 que nos asustó un montón de veces cuando éramos pequeños sin que siquiera supiéramos de dónde salía la carajita esa. No sé si ya has visto, pero la verdad yo me di cuenta que la película ha tenido críticas pésimas, como probablemente era de esperar. Pero, ¿eso realmente se debe a su narrativa? ¿No será esta película realmente una genialidad disfrazada? ¿Un logro cinematográfico que simplemente los nostálgicos no quieren aceptar? No, no lo es. Pero vamos, eso no significa que no podamos hablar de ella. De hecho, creo que estaría padre hacerlo precisamente para que tengamos una excusa para hablar sobre El Exorcista original. Una película que muchos creen que lo más meritorio que tiene es el maquillaje que le pusieron a la niñita. Y es una tristeza porque la gente realmente se olvida de que esta historia en realidad tiene mucha calidad narrativa. Quizás es por esto que los creadores de esta secuela decidieron que para mejorar a la original iban a poner no una, sino 2 poseídas. Y la verdad es que esto es muy decepcionante, porque por mucho que me guste la película del Exorcista original, la verdad es que esa película tiene por lo menos 2 errores narrativos bastante importantes que nos hubiéramos beneficiado mucho de que se resolvieran con una secuela. Vamos, son problemas narrativos que no han envejecido nada bien, y esta podía ser la oportunidad perfecta para rectificar los errores del pasado. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero no. Decidieron irse en otra dirección. La buena noticia es que los cambios que metieron terminaron siendo tan divertidos que de verdad terminé disfrutando la película. Por supuesto, la terminé disfrutando en ese sentido que tiende a decir la gente de que es tan mala que termina siendo buena. Vamos a decir que fue algo así. No, en serio, es que hubo momentos en los que yo me estaba riendo a carcajada limpia en el medio del cine y parecía un loco. Que genuinamente sentí que estaba viendo una comedia. Y lo que pasa es que esta película intenta jugar al activista, pero termina troleándose a sí misma. Es que eso simplemente me parece genial. Y mira que vamos a profundizar sobre ese tema porque creo que muchos escritores novatos cometen el mismo error. De hecho, no solo los novatos, también los profesionales, porque también lo he visto en otras obras. Pero bueno, ya le di demasiadas vueltas. Vamos al lío. ¿Qué carajo es esto? No sé si esta es la primera vez que interactúas con algo de mi contenido, pero en caso de que no lo sea, es decir, que ya estés un poco familiarizado con las cosas que digo, seguramente ya me has escuchado cuando hablo de que las historias, si están bien escritas, siempre terminan hablando de algo mucho más profundo de lo que te imaginarías, mucho más profundo de lo que su trama sugiere. En el caso del Exorcista, quizás te sorprenda escuchar esto, pero esta película tiene muy poco que ver con el diablo o con la religión en sí. De hecho, ni siquiera tiene mucho que ver con los exorcismos como tal. Vamos, desde el punto de vista de la trama está claro que sí se trata de exorcismos, pero cuando hablamos de temática, de lo que la película realmente explora, realmente habla de otra cosa. Para que lo sepas, El Exorcista original en realidad se trata de una exploración sobre los límites de la razón y lo que ocurre cuando el raciocinio no es suficiente para explicar lo que acontece en el mundo. Es por esto que en la película todos los personajes, especialmente el protagonista, que es el sacerdote, no la niña ni su mamá, constantemente están tratando de razonar lo que está ocurriendo alrededor del exorcismo. Incluso hay vainas tan evidentes que tiene que ser algo sobrenatural que te sorprende que los personajes sigan clavados en que no, esto es un problema claramente psicológico. La película a propósito llega a un punto en que trata de que tú como audiencia veas que en realidad, pues lo razonable sería ya de una vez entender que lo que está sucediendo claramente es algo sobrenatural. También es por esto que una buena parte de la película se va en esas escenas que tienen como un enfoque científico. ¡Ay, Dios mío! 88 doctores y lo único que pueden decirme es basura. Y también es por eso que ni siquiera los mismos religiosos parecen comprar la versión del problema que se supone que su religión debería de cierta forma justificar, ¿no? Aquí no hay expertos. Es probable que usted sepa más de posesión que muchos sacerdotes. Algo que creo que es brutalmente interesante. Es algo así como que ni siquiera el más optimista ni fervoroso quiere realmente encontrarse en la situación de estar en medio de un exorcismo. Es decir, ni siquiera esa clase de persona al toparse con algo verdaderamente inexplicable es capaz de huir, digamos, de esa reacción de querer alejarte o de querer razonar lo que está ocurriendo. Porque si no es capaz de razonarlo, si no es capaz de menospreciar, digamos, los elementos sobrenaturales de lo que está pasando, eso significa que tiene que enfrentarse al terror que representa lo desconocido, especialmente cuando tiene pinta de que eso desconocido quiere destruirte.
También es interesante que la película quiera explorar los límites de la razón a través de la maldad y la perversión más exagerada. Creo que es algo que tiene mucho sentido porque las personas más cínicas pues podrían negarte a lo mejor la existencia de la bondad humana. Si las pones enfrente de algo demasiado bueno pues terminarán soltándote cuestiones sobre el relativismo moral y cómo realmente no existe nada bueno ni malo. Pero háblales a esas mismas personas sobre la maldad humana y entonces te captarán de verdad, entenderán qué es lo que estás tratando de decir. Por mucho que lo racionalicen, hay ciertas cosas que ocurren en la realidad que hacen que sea muy difícil negar que existe tal cosa como la maldad, que hacen que sea muy difícil utilizar la razón para justificar lo que sucedió. Cuando entiendes esto, creo que queda muchísimo más claro por qué esta película le metió tanto esmero al diseño de la niña poseída. Coño tú. Pero es que no es solo la niña, también es la construcción de estas escenas increíblemente perturbadoras que todavía hoy siguen siendo perturbadoras. El chiste de estas escenas era que la audiencia sintiera la misma incomodidad que estaban sintiendo pues los personajes que se encontraban dentro de la historia. Entonces esta cara es la que representa todas las maldades que es capaz de hacer el ser humano y que no se pueden explicar con la razón. Esta es la cara que te recuerda que te encuentras en un mundo hostil y extraño. Espero que no estés viendo este video de noche porque creo que estas imágenes no te van a permitir dormir. Pero bueno, te las pelas porque yo me tuve que mamar esto mientras estaba editando el video. ¡Coño de ya! Esa es la vaina terrible de este maquillaje, que como que para sacarte a la niña de la cabeza de verdad que tienes que hacer un gran esfuerzo por no pensar. Pero bueno, ya te expliqué de qué se trata El Exorcista, así que ahora vamos a hablar sobre de qué se trata El Exorcista Believer. Bueno, lo cierto es que una parte de mí sí estaba bastante entusiasmada cuando empezó la película, porque de hecho no considero que el inicio de esta película sea realmente malo. De hecho es un inicio que narrativamente se le podría sacar mucho provecho, o al menos se podría en otros contextos. Tenemos a nuestro protagonista que vive una situación traumática relacionada con la muerte de su esposa, se establece que no cree en Dios, lo cual tiene bastante sentido considerando el nombre de la película, y también se establece que las circunstancias en las que nació su hija, que eventualmente será la poseída, fueron como mínimo complicadas. Es una decisión difícil. No podemos salvarlas a las dos. Es que esto no es malo. Tenemos a un personaje con un conflicto que puede detonar en una falla importante, como el resentimiento, que lo une con lo que será eventualmente, como ya lo dije, la poseída de la historia. No te voy a negar que esto me dio bastantes esperanzas cuando empezó la película, porque la realidad es que se puede sacar muchísimo jugo de esto, pero los problemas empezaron cuando nos mostraron cómo es la vida familiar años después entre el papá y la niña. Yo por lo menos esperaba que ya desde este momento empezáramos a ver las secuelas producidas por la muerte de la esposa. Quizás que tuviera una relación difícil, que el padre fuera frío con ella, algo así como que la culpara por la muerte de su esposa. Pero eso no fue lo que vimos. En realidad todo era perfecto. Igual digamos que esto no era lo peor, porque incluso películas como Babadook, que también manejan la idea del resentimiento, pues tardan un tiempo en establecer esta emoción. ¿Por qué no puede ser un niño normal? Pero digamos que ya me empezaba a dar mala espina. Poco después de esto viene la inclusión de la segunda niña, que siendo 100% honesto, la verdad es que la podrían haber quitado de la película por completo. O sea, esta carajita, esta segunda poseída no tiene ninguna relevancia en la historia. Ella es unidimensional, sus padres son unidimensionales, el conflicto que viven es unidimensional y aburrido. No trae nada realmente interesante a la historia más allá de meter otra religión dentro del combo, que era algo que claramente esta película quería hacer. O bueno, supongo que desde el punto de vista de la trama son los papás de esta niña los que inmediatamente meten la idea de que esto, muchachos, es una posesión, ya no hay para qué hacerse, es una posesión. Aquí sí te admito que me dolió un poco el corazón porque fue tan evidente la nula comprensión de la película original que sentí que estaba viendo una parodia, o quizás algo muy al estilo de... La primera película fue muy lenta, así que ¿por qué mejor no vamos directo a lo chido, a la posesión? Sí, metemos caras feas y escenas perturbadoras. Que igual las escenas perturbadoras de esta película no le llegan pero ni a los talones a la de la película original. Si en la original se trataba de lo que ocurre cuando la razón llega a su límite, pues en esta más bien vemos que la razón no está presente por ningún lado. Todo se trata de creer. Y al mismo tiempo se presenta como una idea relativista sobre la religión, en la que todas valen y qué mejor que nos unamos para luchar contra el mal. ¡Juntos salvamos a la princesa! ¡O a morir ahí!
Vamos, quizás esa idea es algo que vale la pena explorar, no lo niego. Pero ahorita vamos a hablar sobre cómo la película se burla de su propia idea, o sea, de esto mismo que quiere explorar. Te digo que en realidad no hubiera perdido mi tiempo haciendo un video sobre esta cosa si no fuera por la mágica y absolutamente genial vuelta de Chris McNeil, que en caso de que no lo recuerdes, pues es la mamá de la primera película. Créeme, este personaje no sé a quién troleó más, si a los feministas, a los antifeministas o a la película en sí. Pero bueno, primero hablemos sobre el hecho de que este personaje realmente no es consistente, no está bien hecho, especialmente si consideramos los eventos que ocurrieron en la película original. A ver, rebobinamos un poco. Aquí estamos hablando de una tea que descubrió de la peor forma posible que el diablo existe, que se mete en los cuerpos de las personas y que, por lo tanto, los curas católicos locos son los únicos capaces de hacer algo al respecto. Son los únicos capaces de solucionar un problema que ningún científico sobre la faz de la Tierra sabe siquiera diagnosticar. 88 doctores. Entonces me está diciendo que esta tipa, a la que le consta, para bien o para mal, que el exorcismo católico es una solución para este problema, salió por el mundo a buscar una explicación para el fenómeno y terminó cayendo en el relativismo religioso. Vamos, es que yo creo que esa vaina no tiene sentido. Yo no sé en qué carajo crees tú, pero si mañana bajara el espagueti volador y nos revelara que él es el mero de la creación, pues mira, creo que sería bastante razonable que tú probablemente te replantees todo lo que piensas, porque es que esa vaina sería evidencia locochona de que por lo menos la realidad del mundo o cómo funciona es distinta a lo que tú pensabas. Muy probablemente no te quedarías en plan estilo... Y esa cosa del budismo, ¿por qué no le calamos también a ver qué pedo? No, o sea, no mames, no jodas. Esta caraja debería ser casi una monja. No. Ya sé que es lo que quieres hacer. No. Pero claro, obviamente lo peor y más gracioso de este personaje es esta frase. En realidad no lo presencié, el exorcismo. No me dejaron. ¿Por qué? Si me preguntas, fue porque no soy miembro de su maldito patriarcado. Es que coño, entiendo la necesidad de querer cagarse en el patriarcado, pero es que de verdad el contexto del exorcista no es el mejor lugar para hacerlo. Me estás diciendo que esta vaina es un privilegio de los hombres. Es decir, la víctima es ella porque no le permitieron entrar a enfrentarse con la maldad humana personificada. Una maldad que estaba metida dentro de su hija y que la estaba destruyendo por dentro y por fuera. No. La víctima es ella, no los sacerdotes que literalmente dieron su vida para salvar a su hija. El entendimiento de lo que escribió en esta película es que estos eran opresores, víctima, privilegio. Ay, coño la madre. Que de verdad tienen que meter un poquito más de cariño a estos discursos. Y te compro que esto puede haber sido interesante si se manejaba de una forma, al menos desde el punto de vista narrativo, que fuera coherente. No sé, se pudo manejar como que ella se arrepiente de no haber estado ahí involucrada. Que sienta que a lo mejor si ella hubiera estado presente, quizás los sacerdotes no hubieran tenido que morir por su hija. A lo mejor que ella esté agradecida por el sacrificio que realizaron estos hombres y que precisamente por eso ella se empezó a meter más en el exorcismo para ayudar a otras personas como la ayudaron a ella. A lo mejor es que sigue estando de cierta forma asustada y justamente enfrentarse contra esta maldad la hace sentirse más fuerte y valiente. O sea, como que justamente el hecho de que ella sigue intentándolo es su forma de decirle al engendro: no ganaste. Pero no, en serio, o sea, tenemos que meter que esta vaina es el patriarcado. Y si eres feminista, déjame decirte que creo que tú deberías ser la que está más enojada con esta situación. Porque este diálogo narrativamente termina siendo un troleo descomunal. De hecho, este es el primer troleo del que te quiero hablar, porque es que de verdad es una cosa impresionante. Verás, después de establecer la opresión del patriarcado en relación con el hecho de que no la dejaran participar en un exorcismo, no, como decir que fue un grave error del patriarcado que ella no estuviera ahí presente para su hija, tenemos una escena en la que esta tipa, sin la intervención del patriarcado, intenta un exorcismo por su cuenta y pues... digamos que ella jamás vio venir este desenlace. Sí. Es que esto es un troleo nivel Dios. Ni el más bestia de Twitter se le ocurre esta vaina. Es que narrativamente esto lo que dice es que el patriarcado protege a las mujeres, que las protege de sí mismas, porque son tan pendejas y desagradecidas que son incapaces de verlo hasta que es demasiado tarde. Es que simbólicamente es hasta interesante que lo que sea es que le arranquen los ojos. Bro, es que si eres feminista, esta película está pretendiendo ser tu aliada, pero te tiró a los lobos ya marinada, cocinada al punto y con salsita al gusto. Es que de verdad es increíble.
Aparte, después de esta escena, este personaje pasa a ser prácticamente irrelevante para el resto de la historia. Es casi tan irrelevante como el sacerdote que llega aquí con esta aura de superhéroe y lo termina matando inmediatamente. Pero bueno, lo mejor todavía no ha llegado. Lo mejor es la escena del exorcismo. Y claro que cuando digo mejor me refiero a peor. Pero bueno, ya sabes, para efectos de este video es lo mejor, porque entonces la peor parte de la película es realmente la que nos divierte más, porque entonces nos podemos... Es que esta escena del exorcismo es un meme. Hay una mezcolanza locochona de distintas religiones. Sale una semimonja a llevar el exorcismo. Meten equipo médico, vainas vudús. O sea, una locura. Te digo, todo esto con la idea de amarrarlo a esa temática de una especie de relativismo religioso en el que, bueno, lo importante es que creas en algo, todos estamos unidos, algo así, ¿no? Algo así como que estamos explorando qué sucedería si las religiones se unieran contra el mal. Aunque el mal ni siquiera entiendo bien cómo está representado aquí. El mal son los recuerdos de las personas, es tu pasado. Es que está tan mal establecido que no sé exactamente qué rayos es lo que está explorando esta película. Pero, y aquí viene el segundo troleo, esta película termina burlándose de esa idea, porque todo lo que intentan aquí falla. De hecho, el mal gana. Solamente logran liberar a una de las carajitas porque el demonio se los pone en bandeja de plata. Sí, porque arbitrariamente decide, solo me voy a raspar a una. Una niña vive y la otra muere. Ustedes pueden elegir cuál. Lo cual no tiene sentido porque se podía llevar a las dos niñas. O sea, desde el punto de vista del personaje no hay razón por la cual él tendría que perdonar a una. Pero bueno, eso ya es otro tema, supongo. El punto es que la narrativa lo que está diciendo es que no sale nada productivo de que las religiones se unan. Y quizás pienses... Pero Jeff, ese capaz es el mensaje que la película quería transmitir. Es un mensaje profundamente ateo o algo por el estilo. Y yo te diría, pues podrías decir eso. Pero es que honestamente lo dudo muchísimo. Esto tiene toda la pinta de ser un despiste narrativo descomunal. Porque luego la peli termina con uno de los monólogos más estúpidos que he escuchado en mi vida. Y que contradice ese mensaje narrativo. Y tal vez eso es lo que Dios, cualquier Dios o cualquier persona buena quiere realmente de nosotros. También se contradice con el hecho de que el protagonista se convierta en creyente al final. No, honestamente lo que yo veo aquí es una película que se está troleando a sí misma. Pero una pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los productores de una película, los escritores de una película terminarían troleándose a sí mismos? Es que yo creo que es bastante interesante. Bueno, si realmente queremos aprender de esto, quizás para que no nos ocurran nuestras propias historias o simplemente porque queremos ser capaces de identificar cuando ocurra en una de las historias que estamos viendo, hay que entender que existe tal cosa como la escritura honesta, o por lo menos así la llamo yo. Eso a lo mejor lo puedo expandir en otro video, pero básicamente es la práctica de olvidarte de que tienes que dar un mensaje con tu historia o que hay un mensaje que quieres dar, que quieres utilizar para educar a la audiencia. Un escritor lo que debería hacer es simplemente dejar que la historia cobre vida y no tratar de forzar sus opiniones estúpidas dentro de lo que está haciendo. Y sí, hablo de opiniones estúpidas independientemente del espectro político en el que te encuentres. Todas son pendejas. ¿Por qué? Porque en el contexto narrativo nadie quiere saber cuál es tu opinión. La gente lo que quiere es ver una buena historia. Y lo mejor de todo es que cuando le intentas dar lecciones sobre el patriarcado o cualquier otra pendejada, sueles sacar cosas que son mucho más profundas que cualquier idea que se te pudo haber ocurrido a ti, o por lo menos cualquier idea que puedes articular. Por eso es que las historias pueden ser mucho más interesantes de lo que el mismo escritor es. Por eso es que hay una labor artística en la creación de historias, que trasciende por mucho las agendas políticas y toda esa vaina. Entonces, esta película quiso jugar al activista y lo único que logró fue denigrar su mensaje. Y yo incluso creo que terminó burlándose de aquellos a los que apoyan. Lo admito, El Exorcista original no ha envejecido del todo bien. Para el estándar moderno es una película que tiene un ritmo narrativo pésimo y el final es apresurado y como mínimo se siente incompleto, por no decir que no está bien hecho. Pero al menos maneja ideas interesantes sobre los límites de la razón y lo que realmente significa tener que enfrentarte a algo que se encuentra fuera de esos límites. Como ese elemento inexplicable puede destruirte. Es una historia pesimista, pero al menos ofrece una visión interesante. Te hace pensar sobre un conflicto que sigue siendo relevante más de 50 años después y que seguirá siendo relevante mientras existe el ser humano. Porque incuestionablemente la razón siempre tendrá sus límites y siempre será terrorífico toparse con algo que escapa de eso. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos dejar este tema. Creo que ya todos tuvimos suficiente de caras feas y cosas por el estilo. Y bueno, si te gustó el videito ya sabes qué hacer, pícale like, suscríbete, pícale a la campanita y todas esas cosas que te piden los youtubers. Y bueno, nos vemos cuando nos veamos. Goodbye. ¿No? ¿Ok? Creo que ya estamos... ¡Coño!